El informe de Pensilvania es devastador. Más de 1,000 niños son abusados por cerca de 300 sacerdotes pederastas a lo largo de estos últimos 70 años en tan solo 8 diócesis de aquella entidad norteamericana. Un nuevo escándalo a nivel mundial. El Papa Francisco de nuevo pide perdón y se avergüenza por los hechos, pero el cáncer de la pedofilia ahí está y está haciendo metástasis en el conjunto de la imagen de la Iglesia. El informe de Pensilvania y la corrupción del espíritu, aquí, en Sacro y Profano. 300 curas depredadores y el abuso sexual de más de 1,000 menores de edad es el saldo que arroja el estrujante informe del Gran Jurado de Pensilvania. Son casos dramáticos extraídos de los archivos eclesiásticos en los últimos 70 años. De nuevo, un escándalo de pederastia a escala planetaria, pues se suma a otros recientes en Chile, Australia, Perú e Irlanda. El Papa Francisco dirigió una intensa carta en la que otra vez se avergüenza y pide perdón. Ha pedido a los responsables eclesiásticos que anuncien los posibles casos de abusos de los que tengan constancia. En la carta, Francisco reclama luchar contra todo tipo de corrupción, especialmente la espiritual, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente, donde todo termina pareciendo lícito: el engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad. Sin embargo, los actos de constricción de la Iglesia han perdido fuerza y credibilidad. Lo que la feligresía y opinión pública exigen son acciones decididas y contundentes que contengan los abusos a menores. Buenas noches. Otra vez un nuevo escándalo internacional de la Iglesia Católica. De nuevo el tema de la pederastia y los desgarradores casos de abuso sexual que han salido en este informe de Pensilvania. Abusos a menores, sobre todo casos verdaderamente patológicos. Pero no es nuevo. Ya vimos los escándalos en Chile, en Australia, en Perú, en Irlanda. Y la verdad hay una indignación internacional que ya no quiere tantas palabras. El Papa ha dicho que hay una corrupción del espíritu en la Iglesia, ha retomado expresiones muy duras como hay suciedad en la Iglesia. Lo que la gente quiere son acciones contundentes que pongan fin a este flagelo que recurrentemente acosa a la Iglesia. Vamos a conversar con Joaquín Aguilar y Jesús Romero. Ambos han sido víctimas de abuso clerical, han sido luchadores, activistas incansables frente al tema y que por supuesto tienen una sensibilidad muy especial sobre el tema. Joaquín, muchas gracias por estar acá en Sacro y Profano. Ubícanos este informe de Pensilvania. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características? ¿Quién lo ha promulgado? ¿Qué impacto ha tenido? No, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Bernardo. El informe fue ordenado por un gran jurado, escogido también al azar, como lo permite el sistema penal de Estados Unidos. Son aproximadamente 1,100 hojas, en los cuales pues, habla casi de 300, aproximadamente, un poquito más, 300 sacerdotes, y habla de toda la trayectoria desde que nacieron hasta que fueron ordenados, y de ahí se van año por año en dónde estuvieron y las acusaciones. Nosotros por parte de SNAP en México estamos haciendo el análisis, primero para ver si alguno tocó México o en su momento América Latina. Hasta lo que llevamos ahorita, no nos hemos encontrado con alguien que haya pisado México, pero sí Perú, Brasil y Chile. Algunos son originarios peruanos, pero algunos otros sí estuvieron en estos lugares, que lo que nos lleva también a lo que hemos denunciado desde hace años, que pareciera que hay un tráfico de pederastas, que se van de país a país, cometen delitos, se regresan y el encubrimiento pues sigue pasando. Esto ha sido escandaloso, sobre todo porque a pesar de los años, siguen sucediendo estos casos. Pensilvania, el informe fue pedido por el gran jurado para que se haga una investigación muy a fondo
Ya se había hecho previamente en California, en Irlanda, en Australia y ahorita también está en camino en Chile. Esos son los Y en países. Chile hasta hubo allanamiento de los archivos. Yo Exacto. leía que pero la importancia del clima social que le exige al gobierno de que entre a fondo a estas investigaciones y allanaron los archivos eclesiásticos y es donde han salido también numerosos casos. Jesús, el Papa de nuevo pide perdón, se avergüenza, plantea que es lacerante, que no hay palabras que consuelen a las víctimas, pero es como una película que ya hemos visto, revisto y vuelto a ver. Es decir, ya ha perdido esta fuerza que originalmente uno podría imaginar al más alto nivel. Cuéntanos de esta carta que hizo Francisco, de los contenidos que planteó. Así es, Bernardo. Bueno, pues es prácticamente repetir la misma historia, como bien lo has dicho. En reiteradas ocasiones pedir disculpas, sentirse muy avergonzado y muy mal, incitar al perdón a las víctimas, ¿no? Y pedir oración y ayuno, ¿no? Que era prácticamente una resolución que planteaba para erradicar este problema, ¿no? Yo lo viví en carne propia. Yo le escribí una carta al Papa en 2013, casi recién que se ordenó Papa, donde le contaba justamente todo lo que pasaba aquí en México, ¿no? La negativa de Norberto Rivera, la corrupción de las autoridades civiles y que el sacerdote que había abusado de mí, Carlos López Valdés, seguía libre y oficiando misa, ¿no? En diferentes parroquias en ese momento del estado de Morelos, ¿no? El Papa Francisco me contestó la carta, fue a la primera víctima con la cual se pronunció, me contestó la carta a los 15 días de que recibió la mía por medio de la Anunciatura. Fue una carta básicamente que ha sido el mismo estilo de todas las demás, ¿no? Donde decía que en mí veía el rostro de Cristo ultrajado, que se sentía muy avergonzado y muy apenado, que me pedía perdón en nombre de toda la iglesia, que rezara por mí, que iba a rezar por mí y que yo rezara por él. Era todo lo de la carta, ¿no? Y bueno, en realidad pues a mí me dejó en un vacío. Digo, sí fue un gran detalle que me haya respondido la carta, ¿no? Pero nunca señaló alguna orden hacia Norberto Rivera, justamente para que cooperara con las autoridades civiles, que era lo que yo en realidad le estaba pidiendo desde un principio. Pues ahí una primera aproximación. Estamos hablando con dos víctimas que han luchado no solamente ante las autoridades eclesiásticas, sino también con la complicidad de las autoridades civiles y, por qué no decirlo, también de los medios en su momento, que callan y por lo tanto son cómplices de estos abusos. Y estamos analizando este informe de Pensilvania que es verdaderamente desgarrador. Hay casos donde uno no concibe la patología, hasta dónde pueda llegar de estos abusadores de menores. Está usted en Sacro y Profano y en un momento más regresamos con este lastimoso tema de la pederastia eclesial. Regresamos, estamos abordando el informe de Pensilvania donde se describen grandes atrocidades, no solamente en la violación y práctica de abuso a infantes, que son prácticas obscenas y enfermizas, sino también las complicidades. Joaquín, no solamente es Pensilvania, estamos hablando del informe de California, el informe de Irlanda, el escándalo que se dio en Chile recientemente, en Perú con Sodalicium, Australia, una lista enorme de escándalos. ¿Por qué después de casi 15 o 16 años de que sale este informe del Boston Globe en Estados Unidos, la Iglesia no ha sido contundente? Como que le da vueltas, como que no ha tenido como la voluntad de entrar y parar en seco estos casos. Yo creo que es debido a la soberbia que ellos tienen como personas, se sienten, lo he escuchado de varios sacerdotes, se sienten intocables. Ellos piensan en su idea que solamente pueden ser juzgados por Dios, no pueden ser juzgados por nadie más.
y juegan con este rollo, con la espiritualidad y una cuestión más mundana, y eso los lleva pues, a que no les caiga el 20. Son muy soberbios. Aquí lo que necesitamos es, como bien dices, ser contundentes. Pareciera que el mismo sistema fue creado, fueron tapando baches, y terminó siendo un paraíso para pederastas. Si yo fuera violador, yo me metería de cura, porque sabes que tienes toda una estructura. Aquí es voluntad, se necesita y se requiere que ellos lo tomen. Si tuvieran un caso, agarras y lo enfrentas ante la autoridad civil y la autoridad eclesiástica, y no tratas de encubrirlo, no tratas de mandarlo a otros lados, exactamente, que es algo muy común en estos casos. Es el hecho de que sabes que él es un abusador, en vez de meterlo a estas clínicas, a este programa, lo enfrentas a la justicia, haces que enfrente su proceso. Aquí en México solamente hay 2 sentencias de curas pederastas, y una de ellas es precisamente la de Jesús Romero. Solamente. Terrible, la verdad. Y aquí hemos tenido varios programas, Jesús, donde Alberto Atié, Barba, han planteado que hay un gran sistema de omertad, este silencio cómplice de un modus operandi donde la Iglesia como estructura se protege a través de un código que no conocemos, pero que está haciendo agua totalmente. Claro. ¿Por qué no? Yo insisto en el tema de la complicidad, ¿no? La complicidad eclesial, que también está vinculado a las autoridades civiles, a los medios, a empresarios que encubren, incluso en México, en el caso de Marcial Maciel. El tema de la complicidad eclesial, ¿cómo lo ves? Así es, bueno, es un factor fundamental que ha sido lo que ha ocasionado que estos delitos se den a gran escala dentro de la Iglesia, ¿no? Viene la complicidad por parte de los mismos sacerdotes, que vaya, al final de cuentas están siguiendo órdenes que vienen desde la Santa Sede, ¿no? Pero esto también empapa a la sociedad, empapa también a las autoridades civiles, ¿no? En varios casos las autoridades civiles no quieren ejercer una acción en contra de un sacerdote. Y incluso han mostrado argumentos absurdos en realidad, ¿no? Como, y yo lo puedo decir porque lo escuché de propia voz de servidores públicos, ¿no? Donde decían que el sacerdote no podía ir a declarar porque no tenía jurisdicción, porque la autoridad civil no tiene jurisdicción a la autoridad eclesial, ¿no? O sea, los posicionan en un nivel como si fuera el ejército, ¿no? El cual se rige por sus propias leyes. O también los manejaban como figuras públicas. O sea, no pueden venir porque son figuras públicas, entonces hay que pedirle permiso al fiscal para mandarlo citar, ¿no? Te puedo decir que en mi caso también mandaron citar al obispo Jonás Guerrero y al obispo Marcelino Hernández al juzgado 55 de lo penal, y llegaron con un bufete de abogados, eran 10 abogados, y los venían escoltando 3 patrullas de la Ciudad de México. Intocables. Intocables, ¿no? Con fuero religioso. Claro que sí, y bueno, pues las autoridades cooperan con eso, desgraciadamente, porque justamente no solo por los favores que hay debajo del agua, ¿no? Sino también yo creo que hay un gran imaginario donde ellos pues son seres pues, prácticamente sagrados, ¿no? Hay una intocabilidad de los personajes religiosos. Escándalos, encubrimiento interno, encubrimiento externo, complicidades que van más allá de la Iglesia, sino es social, pero la pederastia está ahí, sigue ahí. Yo te pregunto, ¿cómo entenderla? Como una pregunta de fondo, ¿por qué se da este fenómeno que viene, reaparece y vuelve otra vez? ¿Qué es lo que está de fondo? ¿Es un problema de poder? ¿Es un problema de homosexualidad, como algunos plantean? Curas homosexuales, es un problema de los curas tienen que casarse, celibato. ¿Dónde está el meollo del problema? Pues yo creo que primero es la impunidad. Como ser humano, la acción o la actitud del ser humano, cuando ves que alguien es castigado o reprendido por algo que hizo, por lo menos lo van a pensar muchas veces antes de volverlo a hacer.
O sea, hay algunos casos que se refieren de que hay sacerdotes que ya están bastante mal de la cabeza y que no pudieran no controlar ese impulso, pero pudieran ser muy pocos. Pero en sí yo creo que es el tema de impunidad. Se sienten seguros en la estructura. Exactamente. Retomo el comentario anterior. Se sienten bien, saben que nada más los van a mandar a su terapia y vuelven a regresar. Tengo ahorita uno de los casos, por ejemplo, siguen sucediendo, de un sacerdote que abusó en Chiapas siendo seminarista y aparece en el Estado de México ordenado con sentencia previa por delito sexual, ya abusando de niños aquí en el Estado de México. Sigue sucediendo lamentablemente. Y no pueden decir ellos que no se enteran de esto, dado que su estructura les permite saber todo su antecedente. Claro. Aquí yo creo que el tema es impunidad. Si tú como encubridor, como tapadera, no enfrentas tampoco un proceso, va a volver a suceder. Y a eso abónale la soberbia de no querer tocar el tema, pues es peor todavía. Yo creo que si, vuelvo a retomar, lo tomaran y de frente, y no nada más piden perdón, sino dicen, las acciones son estas, vamos a castigarlos, todos estos se van afuera y prevenimos también. Ponemos atención a toda esa formación que está habiendo y a los curas, no solo los que están ahorita, sino a los que están en los seminarios. ¿Qué hacer? Si tú tuvieras autoridad con esta sensibilidad de víctima que has padecido, que has luchado, ¿tú qué harías? ¿Qué le propondrías a la Iglesia para frenar estos casos de abuso? Pues son muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que la primera y fundamental es justamente arropar a la víctima cuando hay una víctima que denuncia, ¿no? Enfoca a las víctimas. Claro que sí, porque desgraciadamente tienden las descalificaciones, tienden a persuadirlos, los incitan al perdón y pues la víctima recibe un doble daño, ¿no? Cuando llega a pedirle ayuda a esta madre que debería de ser la Iglesia, ¿no? Recibe un doble daño. Dentro de la Iglesia yo creo que debe de haber reformas verdaderas, reformas contundentes, castigos ejemplares a los encubridores, a los sacerdotes, evidentemente no protegerlos, ir a las autoridades civiles, pero que sean reformas claras, reales y concisas, no solo que se queden en cartas que van dirigidas al público y a la feligresía, donde pues el día de mañana se olvidan, ¿no? También creo que debe de haber una educación para los mismos feligreses, ¿no? Una educación tal vez en el tema sexual, una educación también y reeducación, ¿no? Para que justamente a los sacerdotes no los vean como seres sagrados, ¿no? Sino los bajen al terreno igual que cualquier feligrés, ¿no? Y que sepan que también cometen delitos como cualquier otro, ¿no? Entonces, denunciar, ¿no? Yo creo que un buen católico debe ser un católico que también proteja a la Iglesia, pero que también reclame y que también pida, que esté libre y limpia de estas personas que hacen tanto daño, ¿no? Pues muy bien, nos quedamos con este tema. Es un escándalo internacional de magnitud planetaria, daña la imagen de la Iglesia, no se ha hecho lo suficiente, hay problemas de fondo, que es esta intocabilidad del clero, esta impunidad, como nos ha planteado Joaquín, y hay mucho que hacer. Para empezar, lo más importante es tener esta sensibilidad hacia las víctimas. Vamos a hacer un corte. Estamos conversando sobre el informe que acaba de aparecer de Pensilvania, sobre el tema de abusos sexuales, y usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos analizando el informe de Pensilvania, las implicaciones que tiene a nivel internacional y sobre todo esta sensación de impotencia de una iglesia y de los papas que desde Juan Pablo II piden perdón, se avergüenzan de los hechos, pero realmente no ha pasado nada. Pareciera ser que no hay acciones contundentes. Lo mismo ha pasado con el Papa Benedicto XVI y ahora con el Papa Francisco.
Y pareciera ser que un tema de fondo está este vínculo entre la sexualidad y la fe o la doctrina católica. ¿Cómo ves este tema? Pues mira, lo que hemos visto en estos casos o con los curas es precisamente que es un tema el cual no le ha querido entrar. Como que al ser tabú todavía, los curas pues, lo van manejando nada más por encimita. Ya vi los cursos que estaban impartiendo por parte de varias, de la iglesia, perdón, y veo que no nada más es el tema técnicamente biológico, en eso se basa. No están entrando de fondo, tienen que estudiar más el ejercicio de la sexualidad por parte de los curas. La iglesia tiene que entrarle al tema si quieren de verdad salir de esta crisis. Si no, ahorita está teniendo como que el mundo otra explosión de casos debido al informe de Pensilvania. En un par de años más, o algo más va a suceder. Y va a ser más grande todavía. Le tienen que entrar de fondo, ver qué hay, hablar con ellos, y no solo eso, reitero, los seminaristas. Prepararlos a ellos, y también creo que tienen que hacer los estudios debidos para ellos que van a ser curas. Las pruebas, porque igual y lo que han hecho, se les metió ahí el caballo de Troya y de verdad no han sabido cómo sacarlos. Sí, es una pena. Incluso muchas víctimas fueron incorporadas al equipo del Papa y renunciaron diciendo es que no hay voluntad por parte del Vaticano para entrar a fondo a estos temas, ¿no? Y esto es verdaderamente preocupante. Una novedad que ya apuntabas es el tema de la relación de los gobiernos frente a la pederastia. Es decir, hace 16 años, cuando surge el epicentro de la denuncia periodística de The Boston Globe, los medios jugaban un papel muy importante en la denuncia, libros, artículos, reportajes, programas de televisión, debates, pero parecía que eran los medios que llevaban como la vanguardia en la denuncia. Pero ahora han sido los gobiernos, algunos gobiernos, que han asumido esto, como el caso en Australia, el informe de California, el devastador informe de Irlanda, Chile, donde todos los obispos renunciaron. Es algo alentador a nivel internacional, porque son informes e investigaciones y denuncias de Estado, pero desalentador para el caso mexicano, que pareciera ser que son cómplices de la impunidad clerical. Claro, esto me trae de recuerdo una declaración justamente de Laura Cardenal de la arquidiócesis de aquí de la Ciudad de México, justamente hace como 16 años, que él decía que en Estados Unidos pasaban más estos delitos porque los sacerdotes no eran cercanos a las familias, ¿no? Y que aquí en México no había tantos delitos de este tipo porque los sacerdotes siempre se involucraban más con la familia. Pues yo podría decirlo al revés. Yo podría decirlo que justamente eso es lo que ha permitido que en Estados Unidos se puedan denunciar más los casos, ¿no? Y aquí en México, desgraciadamente, no solo es que el sacerdote esté cerca de la familia, que funja el papel de un gran padre dentro de la familia, ¿no? Y que justamente esta investidura sagrada pues impida denunciar. Y yo te puedo decir que durante el tiempo que estuve con este sacerdote, yo corroboré 15 víctimas más por este sacerdote y ninguna denunció, nada más yo. Por muchísimas razones que creo que tendría que abarcar otro programa, ¿no? Para contemplarlas todas. Desgraciadamente es así. Y luego justamente te topas con esta complicidad y esta corrupción por parte de las autoridades civiles. Y bueno, es una cosa que permea toda la justicia. Yo creo que aquí en México pues tiene que haber todavía mucho apoyo de los medios de comunicación y que las víctimas se unan a asociaciones civiles, ¿no? Y que juntos pues vayamos reclamando justicia y reeducando a las autoridades y reeducando a la Iglesia Católica Mexicana también. A mí el caso de Chile me llamó mucho la atención porque cuando le preguntan al fiscal, oiga, ¿cómo allanan los archivos de la iglesia? O sea, entran por la fuerza, toman los archivos. ¿Cómo es posible que una acción tan autoritaria? Y ellos dicen, es que el clima social
nos estaba obligando a llegar. Eso significa que medios, organizaciones civiles, ciudadanía, está presionando a las autoridades para entrar a fondo esos temas. Claro, en mi caso, en más de 10 ocasiones solicitamos al Ministerio Público que dictara medidas de apremio en contra de los sacerdotes y de los obispos que no querían ir a declarar. Pues ahí está el tema, hay muchas cosas, hay mucho desencanto, la imagen de la iglesia está cayendo a pedazos frente a este tema, no se ve claro que haya una contundencia, siguen prevaleciendo complicidades, y yo agregaría a lo que han comentado nuestros dos invitados, víctimas que han vivido, y es un poco también el rol de lo que significa el sacerdocio, es decir, hay una especie como de un machismo o una masculinidad sagrada. El sacerdote, más que un pastor, se siente como dueño de las almas, que las ayuda, las orienta, y de las conciencias, pero también de los cuerpos. Y ese es un problema serio que tenemos que evitar. El poder que estos sacerdotes o clérigos de todas las religiones, de las diferentes iglesias, tienen que entrar, que es una sociedad diferente a la que está viviendo, ya no estamos en la Edad Media, y que por lo tanto usted y yo, el gobierno, los medios, tenemos una enorme responsabilidad frente a esta lacra que es la pederastia clerical. Muy buenas noches, y yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.